¿Pasa a vosotros, hermanos? Yo creo que todos estamos aquí porque deseamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Deseamos escuchar la voz de nuestro Dios a través de su palabra, hermanos. Y pues gracias a Dios, hermanos, que aquí estamos. Vamos a orar a nuestro Dios, pero antes de orarle, hermanos, para entrar a su palabra, les invito, hermanos, que abran sus Biblias. Abran sus Biblias, hermanos, y si no lo traen, hermanos, y usan su celular, pónganlo allí en el libro, en la carta, o en el libro de San Juan, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Me dicen con un amén cuando lo tengan, hermanos. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan, hermanos, en el versículo 2, hermanos. Vamos a dar lectura y después de dar lectura, hermanos, oramos a nuestro Dios. Dice así, una vez más, Juan capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de acercarnos a este lugar, de poder entonar estas alabanzas, Señor, a tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra vida, Señor, a pesar de nuestras circunstancias que vivimos a cada día, Señor, tú nos sigues dando, Padre Santo, esa fuerza para seguir adelante. Y hoy estamos aquí en este lugar, hermano, tal vez cansados, tal vez un poco enfermos, con necesidades, pero como decía tu Hijo, Señor, contentos, felices, porque estamos aquí en tu casa de oración, glorificando tu nombre, Padre. Ahora, Padre Santo, hemos de escuchar tu palabra. Queremos oír tu dulce voz, Señor, a través de este mensaje, a través de tu palabra, Señor, que hables a cada uno de nosotros. Y también para aquellos que nos miran, Señor, a través de este canal, de estas redes, Padre Santo, que tu palabra llegue hasta allá, Señor, y pueda, Padre Santo, llegar a cada corazón, Señor. Y que no solamente, Señor, llegue allí, sino que también, Padre Santo, se pueda permanecer, Señor. Y podamos, Padre Santo, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Padre, no nos has abandonado, Señor. Todo esto, Señor, no te lo pido porque tenga méritos, sino solamente los de tu Hijo amado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hemos estado, hermanos, la semana pasada se tocó una lección muy bonita y muy entendible de la escuela, de la lección de la número 3, hermanos, 3 de la semana pasada, que era, somos ¿qué? La sal de la tierra y la luz del mundo. Y este tema, hermanos, viene relacionado con eso, hermanos. Viene relacionado con la luz del mundo. Y hoy, hermanos, estamos aquí porque Dios quiere recordarnos. Quiere tocar este tema para que nos demos cuenta quiénes somos, qué ha depositado nuestro Dios en nuestras vidas, qué nos ha dado el Señor Jesucristo cuando venimos y nos acercamos al camino de Dios. Y dice allí en el texto de base que leíamos, dice
Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para traer luz a esa oscuridad que había en esta tierra. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesucristo, hermanos, es el que da vida. Jesucristo es la vida, hermanos. Y miren, no perdiendo allí, hermanos, vamos allí a Juan, hermanos. Una vez más allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, hermanos. Dice allí en el capítulo 1 de la carta según San Juan, hermanos, versículo 1 en adelante, dice así, y vamos a confirmar aquí, hermanos, quién es Jesús. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo, dice, era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por él fueron, ¿qué? Hechas. Y sin él, nada lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Entonces aquí miramos quién es la luz de este mundo, hermanos. ¿Quién vino a darnos esa luz? Jesucristo, Cristo, el Hijo de Dios, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, este mensaje lleva por nombre, hermanos, de la oscuridad a la luz. Un día, cada uno de nosotros tal vez, hermanos, anduvimos caminando en una oscuridad. Como hoy en día camina el hombre, camina el mundo en oscuridad. Pero por la gracia de Dios y su grande misericordia, vino Jesús a dar esa luz al mundo. Y gracias a Dios que usted y yo aceptamos al Hijo de Dios, aceptamos a Jesucristo. Y al aceptarlo, Él vino a depositar su luz en cada uno de nosotros, hermanos. Gloria sea nuestro Dios, hermanos. Y la semana pasada, hermanos, se tocaba esta lección desde la escuela, donde nosotros debemos resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos de la oscuridad y ahora tenemos la luz de Jesucristo, hermanos. El mundo no entiende, hermanos. El mundo no entiende qué es la luz que da Jesucristo. ¿Por qué? Porque vive, camina y se conduce en tinieblas. Y no lo entiende. Pero con nosotros como hijos de Dios, sabemos, hermanos, sabemos que nosotros tenemos la luz de Dios, la luz de Jesucristo. Y que nosotros resplandecemos en esas tinieblas que es el mundo. Porque hemos pasado de la oscuridad a la luz. Y nos damos cuenta, hermanos, en dónde está esa oscuridad. Pero antes, hermanos, no nos dábamos cuenta. Antes estábamos como el mundo. Caminábamos y caminábamos en esas tinieblas sin darnos cuenta. Porque pensamos que ese era el camino de las tinieblas, el camino de la oscuridad. Antes, hermanos, el problema de los cristianos era, hermanos, en aquellos tiempos,
que eran perseguidos, la persecución. Eran maltratados, eran echados a las cárceles, eran arrestados, algunos hasta los mataban. Eso era algo tremendo, hermanos, que sucedía en aquellos tiempos. Hoy en día no pasamos todavía por esos momentos. Hoy en día, gracias a Dios, que no hemos llegado a esos acontecimientos en este tiempo. Pero sabe que hay un problema, hermanos. Sabe que hoy hay un problema con los cristianos. En aquel tiempo era aquella persecución. Hoy es la seducción del mundo, hermanos. La seducción de las tinieblas. ¿Y qué quiere decir seducción? ¿Qué quiere decir seducir, hermanos? Lo tengo aquí, hermanos, de la palabra en latín. Dice, seducción es la acción y efecto, dice, de seducir. Esto supone la capacidad de inducir a una persona a quien realice una determinada acción o participe en un determinado comportamiento. Dice, la seducción, por lo tanto, está asociada a la persuasión. Entonces, ese es el problema hoy en día, hermanos. Que la oscuridad está trayendo, hermanos, todavía al cristianismo a vivir en esa, o participar de esa oscuridad. Y cuando hablamos de la oscuridad, de las tinieblas, estamos hablando del pecado, de todo aquello que va en contra de Dios, de las cosas que a veces no se creen, que el mundo no cree. Y tristemente, hermanos, ese es el problema hoy en día. El mundo camina como si nada, podemos decir. Para ellos, la mayoría de todos están correctos. No hay problemas de hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero déjeme decir, hermanos, que hoy, que usted tiene la luz de Jesucristo, que usted es la luz del mundo, se da cuenta del error que está el hombre que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque ya tiene esa luz. Y la luz, hermanos, es la palabra de nuestro Dios que vive en nosotros. La palabra de nuestro Dios que nos enseña cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de guiarnos en este mundo. Pero hay a veces, hermanos, fallamos o fallo. Y tal vez en este tiempo, hermanos, en estos tiempo atrás, tal vez el Señor ha mirado algo en mí, que tal vez mi luz no está brillando como debe brillar. ¿Por qué? Porque tal vez hago cosas, o tal vez me conduzco de una manera, como caminando, queriendo caminar en una oscuridad, en la cual ya no pertenezco, en el cual ya no debo de andar. Pero ahí está Dios de grande misericordia, hermanos, que todavía sigue hablándome, sigue hablándonos y sigue teniendo paciencia con cada uno de nosotros. Nos enseña, hermanos, nos da aliento para seguir adelante. Yo no sé si ustedes
¿Han mirado cuando una lámpara, esas de mano, se le está acabando la batería? ¿Cómo empieza a opacarse a la luz? Ya no da su resplandor como debe de ser cuando una batería o una pila está diciendo nueva, la capacidad que da para qué, para que alumbre completamente su bien. Y tal vez eso está pasando en mi vida. Tal vez eso está sucediendo en mi vida, que hoy en día tal vez se me está acabando, se está yendo, hermanos, esa batería. Y Dios hoy en esta tarde y a través de las lecciones que hemos estado mirando, es el momento que cargues tu batería. Es el momento que cargues tu pila para que puedas dar esa luz que resplandece fuerte, resplandece iluminadamente en esa oscuridad que es el mundo. Dice, ¿ustedes son qué? La luz del mundo. Allá afuera, hermanos, cuando nos conducimos, vivimos o nos conducimos en una oscuridad, porque el mundo vive en eso, en esa oscuridad. Y cuando nosotros andamos en medio de esa oscuridad, nuestro Dios quiere que brillemos, que nuestra luz salga, que resplandezca, que ilumine donde estoy, que esté iluminando ese lugar en mi trabajo, si simplemente, hermanos, en mi hogar. Porque tal vez, hermanos, tal vez en mi mismo hogar estoy viviendo en una oscuridad. No necesito estar en un trabajo, no necesito estar afuera con el mundo, sino mismamente allí, en mi hogar, mi luz se puede estar apagando. ¿Por qué? Porque tal vez no he sido un esposo que debo de ser. Tal vez no he sido un padre como debo de ser. Tal vez no he sido un hijo como debe de ser. Un esposo que brille. Un padre que ilumine. Un hijo que resplandezca en medio de esa oscuridad. Tal vez, hermanos, en mi trabajo vivo también en esa oscuridad. ¿Por qué? Porque vivo como viven los que se conducen en esas tinieblas. Participo, o tal vez hago cosas que no debo de hacer. Y cuando actúo de esa manera, ¿qué está sucediendo? No estoy dando esa luz que Dios ha depositado en mí. No estoy brillando. Aquí puedo venir y alumbrar como esos focos que están ahí arriba. Como esta luz que nos está dando aquí. Cantarle a Dios que mi luz se mire al 100. Pero que cuando salgo de las puertas de este lugar, me quito la pila y mi luz se apaga. Y voy caminando, guiándome sin mirar, porque voy apagado. Iglesia, Dios nos ha llamado a que seamos esa luz en el mundo. Vamos allí, hermanos,
al Salmos 18, hermanos. Salmos 18, hermanos, vamos a mirar. Este salmo, hermanos, de David. Este salmo de David, hermanos, que le dice, hermanos, en 18:20, hermanos. Salmo 18, versículo, hermanos. Se me hace que lo tengo equivocado, hermanos. Pero aquí David, hermanos, le pide, hermanos, a Dios que mantenga su lámpara, hermanos, encendida. David reconocía y sabía que solamente Dios es el que le podía dar lo necesario para poder tener esa luz en él, que se mantuviera encendido para agradar ¿a quién? A Dios. Salmo 28, 18:28. Dice así, hermanos: tú encenderás mi lámpara, dice, Jehová mi Dios alumbrará, dice, mis tinieblas. Gracias, hermano. ¿Quién es el que enciende nuestra luz? Es nuestro Dios. Y cuando empezamos a alejarnos del Señor, empezamos a opacarnos. Empezamos a retirarnos y empezamos a oscurecernos. Eso es lo que sucede hoy en el mundo, hermanos. Que el enemigo ha buscado cómo apagar, cómo quitarnos esa luz, hermanos, que debe de brillar en sus hijos. Yo no sé, hermanos, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, cómo nos conducimos, cómo andamos, cómo vivimos, allá afuera, en nuestro trabajo, en los lugares donde estamos, en cada uno de nuestros hogares, cómo nos conducimos. Porque yo debo de ser esa luz en todo lugar. No solamente aquí en este lugar. No solamente en mi trabajo, sino dentro de mis propias 4 paredes de mi hogar. Debo de ser esa luz de mi esposa, la luz para mi esposa, para mis hijos. Y si vivo, hermanos, de otra manera, quiere decir que no estoy brillando como Dios desea. A veces cuando nos levantamos en la noche, hermanos, no sé si le ha sucedido a usted, que nos levantamos, está todo oscuro en la casa, están todas las luces apagadas. Pero no sé si tengan allá donde está el microwave, en la cocina, en la estufa, donde está el relojito prendido de la hora. Y esa pequeña luz, déjeme decir, hermanos, que alumbra por donde usted va caminando. Sale de la recámara y está en la sala oscura. Pero al abrir la puerta, se mira de allá en el fondo la luz del reloj de
de ahí de la estufa. O tal vez la lucecita, el reloj del microwave. Y con esa luz se va uno guiando. Y ya sabe dónde está el sillón, ya sabe dónde está un florero que tenga allí para no tropezarse. O no tienen esa lucecita, hermanos. Y una mínima luz que haya en el hogar, esa es la que le alumbra a uno para poder caminar en esa oscuridad. Pues así están nuestras vidas, hermanos. Así están nuestras vidas, que nosotros somos esa luz en medio de esa oscuridad, en medio de esas tinieblas del mundo, de allá afuera. Porque si nos conducimos en esa luz, que es Jesucristo, el hombre que vive en tinieblas va a mirar. Va a mirar esa luz que brilla en usted, que brilla en mí. Y no que sea de nosotros, sino es la que Dios, es la que Jesucristo nos dio para poder brillar. Y gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que Dios nos dio ese privilegio para poder alumbrar en medio de las tinieblas. Se ha hablado, se ha dicho que a veces nuestro caminar en la vida, nuestras acciones, dicen mucho para aquellos que quieren acercarse al camino de Dios. Si alguien mira una luz apagada en mí, no lo puede poder iluminarlo a él. Pero si mira un brillo en cada uno de nosotros o en mí, primeramente Dios, un día también esa luz puede brillar en el corazón de él. Así como un día, hablando con los hermanos que trajeron el evangelio a nuestro hogar, a mi vida, traen esa luz de Jesucristo. Y la trajeron a mi vida. Y gracias a Dios se depositó esa luz en mí. Y hoy es lo que Dios nos pide. Que llevemos esa luz a esa oscuridad. Y vamos, hermanos, allí, un texto conocido en segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9, hermanos. Yo creo que todos conocen este texto. Primera de Pedro 2:9, perdón, es Primera de Pedro. Si alguien quiere darle lectura, hermanos, que guste leerlo, en la Primera de Pedro 2:9. Amén, hermanos. ¿Para qué nos llamó Dios, hermanos? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Quién nos llamó, hermanos? Nuestro Dios, hermanos. Para que brillara en medio de esas tinieblas, de esa oscuridad. Y gracias a Dios que hoy, hermanos, usted pasó de esa oscuridad a esa luz. Pero hay un propósito para qué nos llamó.
Hoy, tal vez en mi caso, familia no convertida, mis hijos tal vez alejados, pero Dios no me habló solamente a mí para poder yo tener esa luz, sino para podérsela también transmitirla a mis hijos, para que también ellos puedan tener esa luz que es de Jesucristo y brillar en este mundo. Tal vez tengo mi pareja no convertida, a un tío que no es convertido, a una prima, y Dios me ha depositado esa luz en mí. No para que yo me quede con ella y esconderla, sino para ponerla en alto, para que brille. Y un día ellos también puedan venir a los pies del Hijo de Dios, hermanos, que es Jesucristo. ¿A quién no le gustaría, hermanos, tener toda su familia entregada a Dios? Más a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras hermanas, sus esposos, a nuestra madre, a nuestro padre. Pero debemos de brillar en esa oscuridad donde ellos no conocen esa luz, donde no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra no vive en ellos. Ahorita nuestro hermano Alderete decía, hermanos, que se encontró a un hermano en un lugar de trabajo. Brilló esa luz, hermanos. Al pasavoz, hermano. Eso es lo que Dios desea, hermanos, que brillemos en medio de esas tinieblas. Y gracias a Dios, hermanos, que todavía nos tiene en su camino. Que tal vez nuestra batería se esté descargando. Tal vez nuestra luz se esté opacando. Tal vez ya no brilla como de principio. Pero Dios es grande y misericordioso y sigue teniendo amor para su pueblo, hermanos. Para su iglesia. Para podernos levantarnos y brillar. Que brille esa iglesia, ese pueblo de Dios en medio de esa oscuridad, hermanos. Porque Dios no nos ha traído nomás para estar en su reino. Si Dios nos ha traído para que podamos llevar esas virtudes, hermanos, podamos llevar su palabra, podamos llevarnos ese mensaje, esas buenas nuevas de que hay un Cristo, hay un Dios, hay un Salvador que los espera con los brazos abiertos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por tanta misericordia quien tiene en mi vida. A pesar de las faltas, de los errores que uno comete, tal vez dándose cuenta uno, tal vez sin darse cuenta uno de esos errores, Dios nos sigue amando.
Y Dios no nos deja, no nos suelta de su mano. ¿Por qué? Porque nos ama. Y Dios es grande, hermanos, grande en perdonarnos. Porque Dios desea que estemos en su reino. Si te sientes que tu luz se está apagando, si nos sentimos que ya no estamos brillando como debemos de brillar, hoy Dios nos dice, hermanos, que nos levantemos, porque Dios nos ha llamado de esa oscuridad a esa luz. Un día a usted se le depositó esa luz en su corazón, porque vino el Hijo de Dios a dar su vida. ¿Para qué? Para toda la humanidad. Pero ahora es el trabajo mío de poder también llevar esa luz a aquellos que andan en esas tinieblas, hermano. Gracias a Dios, hermanos. Yo le pido, hermanos, que se ponga de pie en esta tarde. Decía, yo no sé cómo está la vida de cada uno de ustedes, pero si se siente, hermanos, que su luz se está apagando, es el momento de pedirle a Dios que vuelva a cargar nuestras pilas, para que nuestra luz brille y pueda iluminar a aquel que está al lado de nosotros. Y vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, y pídale a Dios, hermanos, con su propia mente, sus propias palabras, hermanos, que no permita que nuestra luz se apague, que no permita que nuestra luz se opaque, sino que podamos brillar en medio de las tinieblas. Oremos a Dios. Bendito Dios, gracias te damos, Padre. Te pedimos perdón, Padre Santo, si tal vez, Señor, no hemos hecho nuestra función, Padre Santo, en esta tierra. O tal vez, Padre Santo, hemos escondido o hemos apagado nosotros nuestra luz, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida, Señor, a poder alumbrar, Señor, brillar, iluminar a aquellos que no te conocen, Padre. Aquellos que tal vez, Padre Santo, sin darse cuenta, todavía, Señor, van caminando en esa oscuridad. El tiempo se agota, el tiempo se termina. La venida de tu Hijo está a la vuelta. Y tal vez, Padre Santo, estoy perdiendo el tiempo en cosas que no me traerán nada bueno. Dame sabiduría, entendimiento para poder conducirme, Padre. Que esa luz que depositó tu Hijo Jesucristo en mi corazón, una vez más vuelva a brillar, resplandezca, porque tu palabra dice que somos pueblo tuyo y que tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Que cuando salga de este lugar pueda brillar para aquel que vive en esa oscuridad, Señor. Gracias te damos, Padre.
Gracias porque eres bueno. Y una vez más, como siempre, Padre, gracias porque eres nuestro Dios. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el precioso y por santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.